Estamos con Luis Roel Alba. Él es ex congresista y abogado constitucionalista. Señor Roel, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Me llega a escuchar? Sí, ¿puede activar su audio? Creo que no se escucha muy bien el audio. Sí. A ver, señor Roel, ¿ahora sí me escucha? A ver, un momento que van a solucionar los problemas técnicos. A ver, un momento, por favor. Ahora sí creo que lo escucho. A ver, ¿ahora sí? No. A ver, vamos a... A ver, sí, vamos a retomar en breve. Voy a ir contextualizando el tema. El día viernes han ingresado dos nuevos pedidos a la Comisión de Gracias Presidenciales que están firmados ahora sí por el expresidente Castillo y por su abogado, el señor Walter Ayala, ex ministro de Defensa. En estos dos pedidos ya no se solicita un indulto, sino una gracia presidencial para dejar sin efecto lo que le resta de condena al expresidente Castillo por el caso de conspiración para la rebelión en el marco del golpe de Estado que él dio el día 7 de diciembre de 2022. Entonces, ya, ahora sí estamos con el señor Roel Alba. Sí, a ver, van a solucionar el tema. A ver, vamos, seguimos explicando. A través de estos dos pedidos, el abogado del señor Castillo lo que piden es que se aplique por un exceso de tiempo en el juzgamiento, en la etapa de instrucción, una gracia presidencial común que es que sea liberado, y esto está en la Comisión de Gracias Presidenciales, va a tener que ser analizado y los integrantes van a tener que emitir un informe que luego se deriva a Palacio de Gobierno. Los constitucionalistas han señalado de que no aplica ni el indulto al señor Castillo ni la gracia común. En el caso del indulto porque no tiene sentencia firme, y en el caso de la gracia presidencial común es porque ya hay una sentencia, entonces la etapa de instrucción ya acabó. Ahora sí, me parece que ya estamos con el señor Roel Alba. Señor Roel Alba, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Sí, sí, ahora sí lo escucho. Muchas gracias. Un saludo a ti y a toda tu audiencia. Gracias, señor Roel Alba. Señor Roel, quería preguntarle, bueno, el expresidente Castillo ha presentado dos nuevos pedidos para ser liberado, pero esta vez ya no de indulto, sino de gracia presidencial común. Él lo que señala es que ya hubo un exceso en la etapa de instrucción, tanto en el caso del golpe de Estado como en el caso Tarata. ¿Cuál es su interpretación que da a esto? A ver, yo creo que en el caso de Pedro Castillo está buscando diferentes herramientas, recursos para que lo puedan dar su libertad durante este gobierno que quedan no más de 2 semanas y que está aprovechando la situación que lamentablemente para él, luego de que asuma Keiko Fujimori, va a hacerle bastante esquiva. Entonces está botando todas sus balas, como se dice en el ardid criollo, para poder que una de estas le sea funcional. Pero como bien lo has señalado, tanto el indulto como la gracia presidencial no son posibles, no son viables. Más aún, no por gusto, su abogado Walter Ayala ha presentado un habeas corpus basado en el informe de la ONU, de las Naciones Unidas, que, como ya también se ha mencionado, es un informe de las Naciones Unidas que es de un grupo de trabajo, que es un informe que genera una opinión técnica, No tiene más no vinculante. Claro, justo la Cancillería el día sábado emite un comunicado en ese sentido. No es este informe es una opinión, pero no es, digamos, algo que el Poder Judicial tenga que cumplir. Exactamente. A ver, pongamos las distinciones. Si estuviéramos en el sistema interamericano de protección de derechos humanos, que tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta última es un órgano jurisdiccional que sí tiene jurisdicción sobre el Estado peruano y sus decisiones son vinculantes y obligatorias para el Estado peruano. En el caso de este grupo de trabajo, es un grupo de trabajo para las personas detenidas arbitrariamente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es una opinión que puede ser
utilizada por el Estado, como tampoco ser tomada, porque incluso este informe tiene muchas deficiencias. Por ejemplo, una deficiencia que se tiene es de que dice que Pedro Castillo debió haber sido enjuiciado por el Tribunal Constitucional, cuando eso demuestra un desconocimiento de lo que es nuestro sistema de justicia. Que el Tribunal Constitucional solo funciona como instancia última en procesos de amparo, habeas corpus, habeas data y cumplimiento, no en procesos ordinarios, como es en el caso del proceso penal que está siendo llevado contra Pedro Castillo. Entonces, esa es una muestra, un botón de lo que existe en este grupo de trabajo, un desconocimiento de cómo funciona nuestro sistema legal. Más aún, si nosotros seguimos revisando este informe, advierte de que Pedro Castillo no ha ejercido su derecho a la defensa, cuando conocemos de que Pedro Castillo ha tenido abogados que han sido defensores públicos, abogados ad honorem, abogados elegidos por él, inclusive tuvo a Aníbal Torres, que fugió de abogado al momento de la detención, y que todo fue conocimiento nacional porque todos los medios de comunicación lo transmitieron en vivo, su detención. Entonces, en ningún momento este informe creo que ha recogido la realidad de nuestro sistema de justicia, de lo que han sido los recursos y derechos ejercidos por Pedro Castillo, y que creo que acá sí ha habido una deficiencia por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de su Procuraduría Supranacional y de Cancillería, para poder responder ante esta denuncia planteada por Pedro Castillo. ¿Y qué pasa si es que el presidente Balcázar, insiste y efectivamente, no sé, un día, 2 días antes de irse del poder, otorga el indulto? ¿Es pasible de denuncia constitucional? ¿Es pasible de algún tipo de denuncia penal? ¿Cuáles serían, digamos, los efectos sobre el presidente Balcázar? A ver, si Balcázar, y ojo, no solo Balcázar, sino el ministro de Justicia y Derechos Humanos, que avala esta resolución, que firma esta resolución, ambos serían responsables políticos y podrían ser denunciados constitucionalmente por infracción a la Constitución, como también por cometer delitos de función. Porque para justamente otorgar tanto indultos como gracias presidenciales se requiere seguir un procedimiento preestablecido que está legalmente regulado. Porque, ojo, si bien Balcázar dice que el indulto o las gracias presidenciales son una prerrogativa discrecional del presidente de la República, lo discrecional no significa arbitrario. Y para que sea constitucionalmente válido tanto la dación de un indulto como de una gracia presidencial, se tiene que seguir parámetros conforme a la Constitución, que es el debido proceso, como también el cumplimiento de la legalidad, que ya existen normas y reglas para que se concedan los mismos. Si no se cumplen, obviamente se estarían cometiendo infracciones a la Constitución y delitos de función. Claro, pero por ejemplo, ¿cuáles serían esas infracciones y cuáles serían esos delitos? Por ejemplo, en el caso de las infracciones constitucionales, podría ser el no haber cumplido con la correcta administración de justicia, que si bien es un concepto amplio, se puede en cuando tú interfieres justamente con lo que es los procesos legales, como es el que se está llevando Pedro Castillo. Podría estar afectando también el principio de separación de poderes, porque si bien el indulto y la gracia presidencial está regulado en la Constitución y legalmente, si no lo haces justamente, como hemos mencionado, con el debido proceso y cumpliendo las normas, estarías interfiriendo en el Poder Judicial, estarías interviniendo en la prohibición del delito del Ministerio Público. Entonces, esos son unos ejemplos de las infracciones constitucionales. Y en los delitos, podemos empezar por el más común, el abuso de autoridad. Estaría abusando de su calidad como presidente de la República y como ministro de Justicia y Derechos Humanos en su momento, quien lo avalaría, en emitir una resolución que indultara o diera la gracia presidencial de manera ilegal, abusando de su poder. Claro, y
Ya pasando a otro tema, justo quería también preguntarle sobre esta sentencia del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, bueno, ha dejado sin efecto la iniciativa del gasto que ha tenido este Congreso en los últimos años. Hay que precisar de que la sentencia que abre la puerta fue dada por el anterior colegiado y no por el, Colegiado, exactamente. y Es no más, por el fue la actual. ponencia de la doctora Ledesma Narváez. Fue el colegiado anterior. Lo que ha hecho este colegiado, el Tribunal Constitucional, es, como es una nueva conformación, modificar la línea jurisprudencial que había dejado el anterior Tribunal Constitucional y volver a restituir los límites que tiene el Congreso de la República para no solo presentar proyectos de ley, sino aprobar los mismos como leyes que generan gasto público. Yo creo que eso es una muy buena medida, creo que es una medida que el Tribunal Constitucional, como, ojo, como órgano político, porque si bien el Tribunal Constitucional es un órgano político por quien lo elige, que es el Congreso de la República, también es un órgano político porque son estadistas, saben lo que requiere el Estado, en qué momento se requieren sentencias de esta forma, en donde se tiene que volver a restablecer el orden constitucional y el orden de las cosas. Claro. Bueno, señor Roel Alba, eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo y también por esta entrevista para Tenemos que hablar. Esperamos tenerlo nuevamente aquí en El Comercio. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián, y a tu servicio siempre. Gracias. Bueno, sí, eso sería todo por el día de hoy. No se olviden de dejar sus likes, compartir este video y también sus comentarios. Mañana tenemos versus, ya comenzamos con los debates para los candidatos a las alcaldías distritales para la elección de octubre. Va a estar conduciendo Ariana Lira y nos vemos el día miércoles. No se olviden que Tenemos que hablar va ahora los lunes, miércoles y viernes. Eso sería todo. Muchas gracias por su audiencia. Hasta luego.